Quisiera comenzar ejemplificando cuáles son las tendencias visuales más comunes en los cursos MOOC. Lo primero es la escenografía. Estas tienden a ser minimalistas. El uso de pocos elementos ayuda a los cursistas a centrarse en el mensaje del profesor. Por otro lado, tenemos los planos. Hay una tendencia al uso del plano medio frontal. Este tipo de plano encuadra el sujeto de la cabeza a la cintura y también va a ayudar al estudiante a centrarse en lo que está explicando la persona que está del lado de acá de la cámara. Este plano, además, es muy común para las entrevistas. También es común el plano americano. Este plano visualiza a la persona de la cabeza a la parte superior de las rodillas. Es muy común el empleo de texto y elementos gráficos para destacar las ideas fuerza del contenido. También se suelen usar subtítulos para, de esta forma, hacer los cursos mucho más inclusivos. Ahora hablaremos de las locaciones. En estos cursos predominan las siguientes. Por un lado tenemos el estudio acondicionado como aula o asociado a los temas que se enseñan. Otra opción son los exteriores. En este caso debemos tener en cuenta dos cosas. Una es el ruido ambiental y otra son las condiciones de iluminación. Están también los talleres en el caso de los cursos prácticos y es posible una combinación de aula y taller o aula y locales. Ahora les daré algunos consejos que les pueden ser de utilidad a la hora de preparar los gráficos y las presentaciones para sus cursos. Lo primero es intentar mantener un diseño uniforme, usando las mismas tipografías, tamaños y estilos, para mantener la coherencia visual. Elige fondos neutros y simples, que no afecten la legibilidad del documento. Sé breve, resume lo esencial en esquemas, cuadros y bullet points. Limítate a un mensaje por diapositiva. Si muestras la información en partes pequeñas, estas serán mucho más fáciles de recortar. Elige una tipografía adecuada. Las tipografías se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las fuentes serif, que son las que tienen trazos adicionales al final de sus caracteres. Y por otro lado están las sans serif, que carecen de estos rasgos. Elige siempre fuentes sans serif, porque son mucho más fáciles de leer en pantalla. Para los MOOC de transcultura recomendamos la tipografía Calibre. Es una fuente de rasgos sutilmente redondeados que humaniza las comunicaciones. Aumenta el tamaño de la letra para destacar los títulos. Con un simple subrayado o negrita, el lector no los identifica como tales. Opta por un texto de 24 puntos como mínimo para el cuerpo del texto y de 36 a 44 para los títulos. El espacio del interlineado hay que configurarlo con al menos 1,5 espacios. Si es más reducido, el lector no podrá interpretar el texto. Y no olvides usar siempre imágenes de calidad. Existe una gran cantidad de páginas web donde puedes descargar fotos libres de derecho y estas ilustrarán tus presentaciones mejor que miles de palabras.